Bien, el capítulo 13 vamos a mirar es pasajes mal aplicados que conducen al error moral y doctrinal. Cuando uno lee un libro, o especialmente algún pasaje de la Biblia, y uno no tiene en cuenta la regla de interrogación sobre 5 puntos tocante a la interpretación bíblica y la regla de aplicación acertada, conduce a muchas ideas erróneas tocante a la Biblia y mucho más temas bíblicos. Este capítulo presenta un examen de algunos pasajes que con frecuencia se aplican mal, o sea, por ignorancia total del método científicos bíblicos arriba mencionados para entender y aplicar los pasajes correctamente o por un desacato total de estos. Vamos a mirar ese pasaje que se le abusa y a menudo se le da una aplicación errónea para enseñar que Dios no escucha a los pecadores. Aquellos que citan esta escritura a fin de tratar de probar que Dios no oirá a un pecador cuando ora, hace caso omiso de la regla de interrogación sobre 5 puntos. Entonces vamos a mirar aquí este pasaje que es Juan, capítulo 9, versículo 31, que dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Hay que mirar todo el contexto para poder mirar sobre qué tema se está hablando. Entonces vamos a aplicar la regla de interrogación aquí sobre este pasaje. Hay que reconocer que Dios había llegado a esta región y una persona ciega le había dicho al Señor que la sanara. Dios, Jesús, obviamente lo sanó y después él fue interrogado por los fariseos de la época. Entonces vamos a mirar de qué forma, vamos más bien a aplicar la regla de interrogación sobre 5 puntos sobre este tema. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces miremos quién está hablando ahí. Obviamente está hablando un inconverso, una persona que había recibido, que había recibido un beneficio de Dios, de Jesús, pero no había sido hasta ese momento salva. Entonces está hablando un inconverso. ¿Con quién está hablando? Está hablando con los fariseos. ¿Acerca de qué? ¿O cuál era el tema que ellos estaban hablando? Pues estaban hablando sobre la sanación que Jesús había dado a esa persona. ¿Cuándo habló? ¿Cuál era la ocasión? Él había sido llevado ante los fariseos por segunda vez para interrogarle acerca de quién lo había sanado. ¿Cuál era la ocasión? Pues realmente los fariseos no le creían a esa persona que Dios le había sanado. Entonces, este pasaje muchas veces es mal interpretado para decir que Dios no escucha a los pecadores. Obviamente Dios sí escucha a los pecadores. Lo que sucede es que cuando nosotros no aplicamos bien este pasaje, entonces es mal entendido. Miramos que aquel inconverso había nacido ciego y había recibido su vista. Indudablemente era sincero cuando dijo Dios no oye a los pecadores, pero obviamente habló la verdad, ese inconverso. Aun cuando se citen en la Biblia una base única para establecer alguna doctrina. Entonces miramos que la aplicación desacertada de ese pasaje obviamente no puede volverse una doctrina. Y muchas iglesias enseñan de que Dios no oye a los pecadores. El hecho de que Dios oye y contesta las oraciones de pecadores es evidente porque los siguientes pasajes de Escritura lo mencionan. Está en Lucas, por ejemplo, Lucas 18 y 19, también Lucas 13 del capítulo 11, y también el versículo 23 menciona de que Dios escucha a todas las personas, no solamente a los justos, sino también a los injustos. Dios los escucha y eso es evidente en la palabra de Dios. Entonces, miramos que este pasaje muchas veces es mal aplicado. ¿Por qué? Porque desacatan la regla de interrogación sobre 5 puntos. Vamos a mirar otro pasaje con relación a la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, donde dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Entonces miramos ahí quién está hablando en esa parte de la Biblia. Obviamente está hablando ahí, está hablando Pablo, le está hablando a la iglesia de los Corintios. Con relación, vamos a colocar aquí el pasaje de 1 Corintios, capítulo 13 y versículos
versículo 34. Donde dice que las mujeres callen en la congregación. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Con quién habla? Está hablando directamente a la iglesia. ¿Acerca de qué? El tema era el don de lenguas. Porque ahí se estaba hablando en lenguas. ¿Cuál era la ocasión? Pues que todo el mundo quería hablar específicamente en la congregación y especialmente las mujeres. Y Pablo les dice a ellos que las mujeres no le era permitido hablar en lenguas. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, miramos la Biblia, vemos que en ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona que las mujeres hayan hablado en lengua. ¿Qué dice ahí Pablo? Que las mujeres callen y que pregunten en la casa, porque es necesario que el esposo sea quien les enseñe adecuadamente. Entonces, miramos que ese pasaje también es mal aplicado con relación a la palabra de Dios. Las mujeres obviamente en la congregación pueden hablar, pueden orar, también pueden leer la Biblia, pueden testificar. Es decir, este pasaje está mal aplicado porque hacen a un lado la regla de interrogación sobre cinco puntos. Entonces, miremos que aquí el tema era hablar en lenguas. Es un tema que obviamente fue hasta el año 70 cuando se terminó de escribir la Biblia. Entonces, hasta ahí fue el don de lenguas. Recordemos lo que dice allá 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13, que la lengua cesaría, la ciencia también acabaría, pero hoy permanece la fe, la esperanza y el amor. Vamos a mirar otro pasaje que también es mal aplicado con relación a la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, los católicos romanos ocupan este pasaje de Escritura para tratar de probar que los laicos de la Iglesia no pueden entender la Biblia sin la interpretación aceptando lo que el cura, el obispo o el papa diga qué es lo que significa. Hace hincapié en el término interpretación privada e instruye a su pueblo. Tú no lo puedes entender privadamente o por sí solo. Aquí miramos que este pasaje que está hablando Pedro, se debe entender que la Escritura, ningún pasaje uno lo puede aislar, sacarlo del contexto y volverlo un pretexto. Eso no se puede realizar. Se debe estudiar con base o en relación con los demás pasajes de la Biblia. Recordemos que la Biblia tiene unidad, es decir, ella por sí misma se interpreta con base a otros pasajes. Aquí miramos que la idea que Pedro quería dar a entender era que un pasaje no se ha de aislar de su contexto y así ser interpretado, en ninguna manera. Yo no puedo tomar un texto y volverlo un pretexto. Y tampoco enseña de que solamente las personas que han estudiado, o que son, por ejemplo, el cura, el papa, ellos solamente son las personas que pueden entender la Biblia, de ninguna manera. ¿Cómo es que uno entiende la palabra de Dios? Pues obviamente cuando tiene uno el Espíritu de Dios. Entonces, este pasaje también es mal aplicado con relación a la palabra de Dios. Otro pasaje que también es mal aplicado y que lleva a mucho error doctrinal hoy en día y también a través de las iglesias es el pasaje de Job, capítulo 4, versículo 34, que dice: ¿acaso el mortal será más justo que Dios? Les vamos a mirar ahí que los materialistas, tales como los testigos de Jehová, enseñan sobre este pasaje, Job capítulo 4 y versículo 17, donde dice: ¿acaso el mortal será más justo que Dios? Es decir, los ruselistas y los testigos de Jehová enseñan de que tanto el espíritu como el alma, cuando mueren, ahí quedan. Esto es totalmente falso. El alma, cuando la persona muere, recordemos que muerte no es aniquilación, sino separación.
se separa el alma y el espíritu del cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra, pero el alma queda consciente, es decir, el alma siente, queda con sus sentidos y obviamente va a algún lugar. Pero los rusalistas enseñan de que tanto el alma como el espíritu mueren. Y entonces enseñan de que el alma también es mortal. Entonces vamos a mirar quién está hablando ahí, aquí en el libro de Job. Pues en el libro de Job está hablando Elifaz, es el que está hablando. Elifaz, ¿quién era? Era un amigo de Job. ¿Con quién está hablando Elifaz? Está hablando con Job. Acerca de cuál era el tema de que él estaba hablando. Pues estaba hablando acerca de que él había tenido un sueño y que un espíritu, un demonio, le había hablado y le había dicho, ¿acaso el mortal será más justo que Dios? Entonces vemos que de ninguna manera. Y también miramos cuando habló, pues cuando estuvo hablando con el demonio. Precisamente cuando Job estaba siendo acusado por ser hipócrita. ¿Cuál fue la ocasión? La ocasión fue el primer discurso de Elifaz de condenación contra Job, y en este sueño que Elifaz había tenido, él le había visto un espíritu malo, un fantasma que le había dado un susto y casi lo dejó fuera de sí. Entonces aquí vemos que realmente este pasaje también es mal aplicado con relación a la palabra de Dios. Esto es lo que Elifaz, un sensible amigo de Job, dijo que había visto y oído una noche. Nótese que Elifaz le había dado tanto miedo que tembló sus huesos, se sacudieron, su cabello se erizó y hubo un silencio, es decir, un fantasma, un espíritu le había hablado y le había dicho con relación de que el alma era inmortal. Entonces, estos pasajes realmente, doctrinalmente hablando, miramos de que conducen al error si no se tiene en cuenta la regla de aplicación acertada. En un caso de inmoralidad, es un ejemplo que da aquí la palabra de Dios con relación a que hay ejemplos, muchos ejemplos, y a través de la historia se ha visto de que personas haciendo caso omiso de la regla de interrogación sobre 5 puntos, han tenido errores doctrinales, y no solamente lo han tenido, sino que también los han enseñado. Otro pasaje que también tiene mucho que ver con relación a los errores doctrinales hoy en día es el de Efesios capítulo 2, versículo 16. Y dice así: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces miramos que ¿quién está hablando aquí? Pues está hablando el apóstol Pablo. ¿Le está hablando a quién? A la iglesia de Éfeso. ¿O acerca de qué está hablando? Está hablando acerca de la reconciliación de los judíos y también de los gentiles, que todos somos reconciliados en un solo cuerpo. ¿Cuándo habló? Pues cuando vemos que estaba hablando acerca de la reconciliación de Dios, del hombre, tanto el judío como el gentil, en el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál era la ocasión o por qué motivo se estaba hablando este tema? Vemos ahí entonces de que la palabra de Dios es eficaz, y también si hacemos caso omiso de la regla de interrogación sobre 5 puntos, notamos que muchos pasajes de la Biblia son mal aplicados y también son mal enseñados en las iglesias del Señor. Vamos a mirar aquí este ejemplo con relación a la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 16, está hablando muchos enseñan que está hablando de la iglesia como cuerpo del Señor. Ahora hay que notar que la iglesia del Señor sí es el cuerpo de Cristo. Aquí está la iglesia. Y la iglesia es el que representa el cuerpo del Señor, ¿verdad? Porque nosotros somos miembros los unos
miembros los unos de los otros. Los unos de los otros. Pero Efesios capítulo 2, versículo 16, no está hablando de la congregación como tal, no está hablando de la iglesia como tal, sino está hablando del cuerpo del Señor Jesucristo. Recordemos que allá en la cruz, está hablando de la muerte del Señor Jesucristo aquí en la cruz. Es lo que está diciendo ahí Efesios 2:16. Que tanto el gentil como el judío, está diciendo que ambos somos reconciliados, ¿en dónde? Aquí en la cruz, ¿verdad? Es decir, el gentil y el judío somos reconciliados en la cruz, en el cuerpo de Cristo, no en el cuerpo de la iglesia. Muchos han tomado ese pasaje para decir que si una persona no es miembro de la iglesia no puede ser salvo. Eso es totalmente falso. Recordemos que la salvación solamente la da ¿quién? La da el Señor Jesús a través de la fe en Él. Es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ninguna iglesia a través de los tiempos, recordemos que la iglesia lleva 20 siglos. Lleva 20 siglos desde que el Señor la fundó. Pero la iglesia a través de los tiempos nunca ha salvado a nadie. La salvación siempre ha sido a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y Efesios 2:16, lo que está hablando es de que tanto el gentil como los judíos somos reconciliados en el cuerpo del Señor Jesucristo, porque Él fue el quien llevó nuestros pecados, y no está hablando de los miembros de la iglesia, que nada tiene que ver con la salvación del alma de una persona. Entonces, ese pasaje muchas veces es mal interpretado con relación a la salvación de las personas. No está hablando con relación a los miembros de la iglesia, al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Lo que está hablando es el cuerpo del Señor, en el cual tanto el gentil como los judíos somos reconciliados a través del cuerpo del Señor Jesucristo. Vamos a mirar también otro pasaje que también es mal interpretado con relación a la palabra de Dios. Mateo 9:20 es otro pasaje también que nos enseña con relación, dice, tocante a cortarse uno mismo, una mano o un pie. Vamos a mirar este pasaje que también es clave para mirar qué nos está enseñando. Mateo capítulo 5, versículos 29 y versículo 30. Miramos que ese pasaje, cuando no se aplica la regla de interrogación sobre 5 puntos, también es mal interpretado. Vamos a mirar qué dice Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo que tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pues vemos que aquí está hablando el Señor Jesucristo con relación son palabras fuertes usadas para enfatizar la comparación. El pecado es tan peligroso puesto que lleva a la condenación eterna, que será mejor perder las manos o los ojos temporalmente que perder la vida eternamente. Es decir, esos pasajes también son mal aplicados. Otro pasaje que también es mal aplicado es tocante a Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y para siempre. Vamos a mirar Hebreos, capítulo 13, versículo 8. ¿De qué está hablando este pasaje? Está diciendo que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es cierto que Dios es el mismo y Dios no cambia, Dios es inmutable. Pero a través de los tiempos vemos que Dios ha tratado de diferentes maneras. Miramos que al comienzo
Dios hablaba directamente con la persona. Después le envió la ley, después le envió los profetas. Pero hoy día tenemos la palabra de Dios completa. Muchas iglesias se basan en ese pasaje para decir que Dios hace hoy milagros, o más bien que Dios utiliza a hombres para hacer milagros. Recordemos que los milagros ya pasaron. Dios, lo único, Él no cambia, pero es cierto de que trata, o más bien en cada época ha tratado de diferente manera con el hombre. Es cierto que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, pero sí ha tratado la forma de comunicarse, o a través de los tiempos cambia la forma de tratar con el hombre. Tocante a la segunda venida de Cristo, este pasaje también es mal aplicado. Este pasaje declara que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es cierto, nosotros no sabemos a qué hora va a llegar el Señor, pero muchos enseñan con relación, y mucho se ha dado en varios aspectos a través de los tiempos, que hay hombres que han puesto fechas para decir que el Señor viene tal día y a tal hora. Hermanos, este pasaje también es mal interpretado a la luz de la palabra de Dios, y enseñan de que Dios vendrá cuando menos lo pensemos. Te enseñan de que no debemos pensar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios ahí que el Hijo del Hombre vendrá cuando menos penséis. Entonces, es decir, que la hora nosotros no lo sabemos. Eso es un desacierto absurdo en cuanto a la aplicación de esta escritura, pero que se dé por entendido que no es más ridícula que muchas otras así llamadas interpretaciones de otros pasajes de la Biblia. El apreciable lector debe darse cuenta de que su deber es estudiar la palabra de Dios para aprender cómo entenderla y así saber y hacer la aplicación acertada de la misma, porque por ella debe vivir el hombre y por ella el hombre será juzgado. Entonces miramos ahí que 1 Corintios capítulo 15 versículo 29 nos está hablando con relación, dice ahí versículo 29, de otro modo ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Otro pasaje que está también mal aplicado es Filipenses 3:12, para mirar que realmente cuando uno hace un desacierto de la palabra de Dios, esos pasajes muchas veces son enseñados de una manera errónea. Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14 dice así: no que yo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que ya está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que está hablando el mismo Pablo, a través del llamamiento que Dios le había dicho a él, y que él había dejado todo para seguir al Señor Jesucristo. Entonces hemos visto con relación a esos pasajes, que muchos de esos pasajes son mal interpretados, y así de esa forma mal enseñados con relación a la palabra de Dios. Entonces debemos nosotros tener en cuenta que para estudiar la Biblia es necesario que usted y yo apliquemos la regla de interrogación sobre cinco puntos, ya que esto es importante para que usted y yo podamos entender bien la palabra de Dios. Vamos a mirar otro pasaje con relación a la palabra de Dios, y le vamos a aplicar también la regla de interrogación sobre cinco puntos. Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? En Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
y herederos según la promesa. Entonces miramos quién está hablando aquí en este pasaje de Gálatas 3:18, 3:28. Entonces vamos a mirar quién está hablando ahí y vamos a aplicar la regla de interrogación sobre cinco puntos también a este pasaje. Gálatas 3:18. Entonces vamos a mirar quién habla. También cuál es el tema. ¿Con quién habla? ¿Cuál es la ocasión? ¿Y en qué tiempo? ¿O en qué tiempo? Entonces miramos que Gálatas 3:18 dice ahí, sí, en la del centro. Entonces dice ahí la palabra de Dios: no hay judío ni griego, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? En Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces miramos aquí, ¿quién está hablando? Entonces está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Está hablando el apóstol Pablo. ¿Cuál es el tema? Está hablando específicamente de que todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Recordemos que todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿En qué momento nosotros somos del cuerpo de Cristo? Obviamente cuando nosotros nos hacemos miembros de la iglesia. ¿Con quién está hablando ahí? Está hablando con la iglesia de Gálatas, o también a los Gálatas, específicamente a la iglesia de Gálatas, porque ahí habían griegos y habían personas que eran de diferentes regiones. ¿Cuál es la ocasión de hablar ahí o de escribir? Pues porque habían problemas que solamente eran admitidos ahí solamente los judíos. Entonces aquí les dice Cristo de que todos somos uno en el Señor Jesús. ¿Y en qué tiempo? Esta carta fue escrita más o menos en el año 49 al año 55. Fue escrita esta carta. Obviamente después de Cristo. Entonces aquí tenemos, para cualquier estudiante de la Biblia o cualquier persona que vaya a estudiar cualquier tema que sea de la Biblia, es importante que aplique este método de la regla de interrogación sobre cinco puntos. Cualquier tema que vaya a estudiar cualquier persona, cualquier estudiante, es importante que aplique la regla de interrogación sobre 5 puntos para que no vaya a tener error de interpretación de la misma palabra de Dios. Muchos a través de las edades han tenido, o más bien han enseñado errores con relación a la palabra de Dios. Entonces es importante este capítulo 13 para mirar de qué forma uno debe estudiar la Biblia y así evitar errores doctrinales o errores garrafales que la misma palabra de Dios ha enseñado. Cualquier tema que usted vaya a estudiar es importante entonces que usted primero pues haga, o más bien tome esa regla de interrogación sobre 5 puntos y de esa manera pueda entender quién está hablando, en qué época y sobre qué tema específicamente está hablando la palabra de Dios. Podemos tomar también otro tema, cualquiera de la Biblia, y si le aplicamos la regla de interrogación sobre 5 puntos, miramos entonces de que realmente la palabra de Dios es que se puede entender de una manera clara, y que uno no necesita una persona
diferente a este método para poder enseñar la palabra de Dios. Vamos a mirar aquí otro ejemplo con relación a la palabra de Dios. Vamos a mirar Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo número, para mirar quién está o qué tema está hablando ahí. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas y estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, si aplicamos la regla de interrogación sobre 5 puntos a estos pasajes, miramos ahí, ¿quién está hablando? Entonces está hablando Nicodemo, que era un principal sacerdote entre los judíos. ¿Con quién está hablando? Está hablando con el Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios que él vino de noche. Él no vino de día, sino vino de noche a hablar con Jesús. ¿Por qué? Porque era un principal de entre los judíos. Miramos ahí qué tema están tratando ellos ahí. Pues están hablando sobre la salvación, sobre la necesidad de nacer de nuevo, ¿verdad? Dice ahí el versículo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos que Nicodemo reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, mas sin embargo él no entendía la parte espiritual de cómo podía nacer de nuevo. Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él no entendía el nuevo nacimiento. Recordemos que uno nace una sola vez físicamente, e igual el nacimiento físico también es de la misma forma. Pero él, a pesar de que conocía el Antiguo Testamento, él no entendía lo que era el nacimiento espiritual. Recordemos que uno nace del agua y también nace del espíritu. Ese nacimiento del agua es el nacimiento físico, pero el nacimiento espiritual es el nacimiento del espíritu. Es cuando una persona recibe a Jesús y nace de nuevo. Vemos que el versículo 5 dice: respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es necesario primero nacer del agua, ese es el nacimiento físico, que todas las personas nacen del agua. Y el segundo es el nacimiento espiritual. Dice el versículo 6 y lo aclara: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Dice aquí el Señor Jesucristo, le coloca un ejemplo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y entonces, ¿qué respondió Nicodemo? Dice: respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Miramos que a pesar de que Nicodemo conocía el Antiguo Testamento, hasta ese momento lo que había, esa persona no había nacido de nuevo, no había tenido el encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y el versículo 12 le dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vemos que el tema principal que está hablando Jesús con Nicodemo es sobre la salvación del alma y del espíritu. Sin embargo, esa persona, que era un principal entre los judíos, no entendía lo que era el nacimiento espiritual. Él decía: ¿cómo puede uno ya ser viejo
volver a nacer, volver al vientre de la madre y volver a nacer nuevamente. Esto es imposible. Él no reconocía que el nacimiento es espiritual, que era necesario que él recibiera a Jesús y que naciera de nuevo. Entonces ahí está hablando específicamente del nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a mirar otro pasaje con relación, para mirar de que hay pasajes que uno puede